Hola, hola de conscientes y bienvenidos a Diana y Ricardo, el podcast, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad. Estamos en un mundo caracterizado por espacios reducidos y desafíos emocionales. Unir la salud mental y el bienestar es nuestro legado. Este podcast está patrocinado por 21 días para enamorarnos. Hola, hola de conscientes y Hola. bienvenidos a otro episodio de Diana. Y Ricardo. Bueno, hoy quiero empezar diciéndoles que gracias por crecer, aunque crecer dolía. ¿A qué me refiero? Porque el otro día estaba tratando como de ver con Ricardo cuánto hemos crecido y sinceramente Ricardo siempre me ha dicho, no importa si te escucha una persona, te escuchan 3,000 o te escuchan millones, lo importante es que te están escuchando. Y esto me hacía acuerdo mucho a un episodio que vimos de Marco Antonio de Regil, que él decía, iba 7 años en el podcast y la única persona que me escuchaba hasta ese entonces era mi mamá. Y viendo toda esta transformación de 5 años, porque sí, ya cumplimos 5 años, Ricardo, en mayo de este año vamos a cumplir 5 años haciendo nuestro podcast. Y no puedo creer que hay gente que nos escucha, que resuena con los episodios y que tengamos muchos seguidores porque, insisto, para mí 1 o 1000 ya es un número que representa un cambio en alguien o un sonido que hace el mismo ruido para esa persona. Entonces, me parece muy interesante. Felicidades por estar aquí, por otra vez retomar el podcast. Retomarlo a veces puede ser como volver a embragar y eso tarda. Toma tiempo. En todo este tiempo creo que hay que reconocer algo que ha estado pasando en este último año, que es tu libro y tus hoodies. Es un proyecto, es algo que te ha destacado muchísimo y que me ha gustado bastante verte en esa fase tuya tan... No solo que es justo de un tema que vamos a hablar ahorita, pero no solo un tema tan independiente y con tanta responsabilidad, sino que va mucho que ver con lo que hablamos en este podcast, mucho de crecer y que si tiene que doler, crecer de una manera consciente y de una manera constante, una manera en la que no importa si te escucha una persona, te escuchan 2 personas, pero seguir ahí y ahí hasta crecer al punto en el que estás ahorita, en el que se vieron los resultados. Sí, la verdad es que estoy muy feliz y creo que más que feliz, muy, no sé, en parte muy orgullosa también de mí, pero a la vez este camino ha sido bastante intenso. O sea, sé que emprender es difícil, desde chiquita lo he hecho y creo que eso hace que no me sienta tan mal cuando a veces no siento ese resultado, pero sí se vuelve un tira y afloja porque a veces ya no quieres, ya estás como con pereza, pero otra vez dices, no, dale, vamos a seguir. Y yo sé que los resultados van viéndose de a poco. Nada que valga la pena se crean y se transforma de la noche a la mañana. Bueno. Así que con esto voy a empezar el podcast y con una pregunta muy interesante y a la vez con polémica, porque me encanta armar polémica. ¿Sigo siendo feminista si me mantienen? Es un tema que quería conversar contigo ya hace mucho tiempo y que viene cargado de este tema del dinero, la dependencia, la culpa y las contradicciones del feminismo moderno. Así que quiero decir algo desde el inicio, porque si no lo digo ahora, lo voy a decir igual en algún punto del episodio. No todo lo que hoy se llama feminismo yo lo comparto. Hay un tipo de discurso que veo mucho en redes sociales y muy ruidoso sobre donde se habla de independencia, de no necesitar a los hombres y de que el hogar no es responsabilidad como de la mujer, pero al mismo tiempo se normaliza depender económicamente del hombre. Entonces hay una contradicción tanto de hombres y de mujeres y en ese punto también se desprecia al hombre. Entonces es una contradicción en donde, si bien yo me puedo llamar feminista, hay feminismos muy que van como a los extremos. A mí no me gusta cualquier término, cualquier tipo de ideologías, de cosas a los extremos, ni todo o nada. Tú lo sabes y creo que lo he repetido en este podcast millones de veces. O sea, a mí me gusta tratar de agarrar esos grises y esos matices y entender que la vida es eso. Donde yo digo, eso no es feminismo, eso es incongruencia. Así que, ¿tú qué tienes que decirme al respecto? Qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo, porque si yo lo digo parece que estoy atacando. Pero hay un feminismo que no busca igualdad, sino que busca revancha.
que no quiere corresponsabilidad y que quiere beneficio y sin responsabilidad. Y es algo que creo que no hablo de las mujeres que están en transición, que están en maternidad, que se están dando su tiempo en su profesión, que están tratando de reencontrarse con ellas mismas, como todos los seres humanos. Y desde el principio yo he hablado contigo mucho sobre el tema del feminismo. Yo no me considero una persona feminista, yo me considero un humanista, porque creo y considero que el respeto y la igualdad debe ser con todos los seres humanos, en lo absoluto, en general. Pero cuando se convierte a esta pelea y a esta revancha contra los hombres, sí es un tema en el que sí me gusta discutir y hablar contigo, y hemos hablado bastante sobre el tema. Bueno, ¿sabes qué? Para mí creo que el feminismo sano viene con la idea de no competir. La idea de no pisotear, de no invalidar, es elegir con conciencia las cosas y con responsabilidad y respeto mutuo las cosas que para ambos funcionan en la pareja, y sobre todo que funcionen también en sociedad, porque a veces nos olvidamos que tenemos una responsabilidad muy fuerte como sociedad, y que lo que lanzamos al del frente, así tú no lo conozcas, tiene una consecuencia el día de mañana, quizás en tus hijos, el día de mañana quizás en alguien de tu familia o en ti mismo, y tú no puedes darte cuenta de que porque llevas ligada la idea de que tu responsabilidad solo va con la gente que te rodea o con los más allegados, pero tu responsabilidad va incluso con la persona que va caminando por la calle y decidiste virarle los ojos, sonreírle o decirle buenos días. O sea, creo que hay una sociedad, una responsabilidad social y colectiva que nos estamos olvidando de tenerla. Y es ahí donde me parece que es muy importante destacar eso. Yo creo que este episodio es importante porque no es lo mismo decir estoy en una etapa donde mi pareja me sostiene y lo estamos conversando, que decir no necesito a los hombres, pero igual que me mantengan. O sea, es un tema muy controversial y sé que a muchos que están escuchando nos puede no sonarles lo que les estoy diciendo, pero creo que hay que llevar más allá esta situación y dejar de hacer una cancha de box, una pelea constante entre hombres y mujeres. Yo creo que más ahí hay que hablar sobre un tema y una perspectiva de nuestra familia y de nuestro contexto en el que nosotros hemos podido ver que te voy a dar el ejemplo estructural de Canadá, donde una sociedad sostiene al ser humano y especialmente a las mujeres, ¿ok? Donde realmente una cosa es apoyo y otra cosa es el aprovechamiento disfrazado de discurso ideológico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba en Canadá? En Canadá, cuando tú saliste de maternidad y obviamente venías trabajando por algún tiempo, tú vienes aportando con el gobierno cuando tú sales en maternidad te da el tiempo de maternidad por un largo tiempo, donde no solo no te hace depender de tu pareja en general, quitando hombre o mujer, no te hace depender de tu pareja, pero también hace que el niño esté construyendo su independencia desde que nace, porque a él también lo apoyan desde que nace. Entonces hace que tú como ser humano te enfoques realmente a lo que tienes que enfocarte como ser humano, y no enfoques a esa dependencia económica que muchas veces nos hemos ligado, y el machismo y el feminismo se han cogido de ahí con su discurso ideológico de que necesito estar ahí al lado, necesito estar ligado o no necesito estar ligado y no te necesito, pero en realidad cuando formas un equipo, es un equipo. Independiente de si eres hombre, si es que eres mujer, eres un equipo que necesitas construir esa casa, que necesitas construir esa familia, que necesitas construir esos principios, y adentro de esos principios está la economía, está el hogar, está cocinar, está lavar, está trabajar, está sostener, está construir. Entonces, dentro de todo eso es como tú te conversas con tu familia, con tu equipo, pero sin tener esa preocupación económica alrededor. A ver, vamos a darles un contexto. Nosotros hemos vivido en contextos muy distintos, y entre ellos hemos vivido en Ecuador, hemos vivido en Canadá y ahora en los Estados Unidos. Y a eso me recuerda a nuestro eslogan de mientras tanto en Toronto. Hoy es mientras tanto en Los Ángeles. Es un eslogan de algún momento de episodios que hicimos de migración en Canadá y cómo vivirlo. Si quieren irlo a ver en YouTube o incluso en Spotify, hay muchos episodios de eso.
Y creo que eso nos hace muy ricos en información y cada país te enseña algo distinto sobre quién eres y cuánto vales. Pero quiero detenerme en Canadá porque fue un antes y un después para mí. O sea, yo creo que vivimos 5 años ahí y justo pude tener a mi hijo en ese lugar y eso marcó profundamente muchos temas de cómo ven o cómo el sistema sostiene a una mujer. Las licencias de la maternidad que sí son reales, o sea, son ayudas económicas, es un apoyo de 18 meses, casi 2 años, en donde tú puedes como poder maternar en paz, cuidar a tu hijo y poder también como tener tu espacio de qué haces, de cómo regresar, retomar a tu vida otra vez, Y que también tú sin escoges esa tu pareja. sensación, exacto, sin esa sensación de que le debes económicamente a tu pareja, porque yo sé que ustedes no viven mucho ese tema, pero el hecho de que una mujer pare su vida por 1 o 2 años, a los primeros años de su hijo, sí es un parte de aguas para una mujer, porque se vuelve como no estoy haciendo nada, y peor si estamos acostumbradas a ejercer una profesión o a movernos. O sea, yo soy una persona que no me puedo quedar quieta, no me puedo parar. Y esos 2 años para mí fueron como, yo creo que fueron un alivio en ese sentido, en donde sentí un apoyo y que de alguna manera no solo sentí del gobierno, lo sentí también de ti. Pero hay personas que no sienten ese apoyo de la pareja, y que puedas tener el del gobierno y tú puedas sentirte, no te puedas sentir ahogada y puedas estar como maternando y puedas entenderte y puedas hacer un posparto relajado y puedas darte cuenta. Yo ahí aprendí a crear esto, o sea, en los podcasts, creé muchas cosas mías, hice libros, o sea, como que me pude dar la oportunidad de crear y de ser libre en ese sentido. Hay guarderías subsidiadas, apoyo a madres migrantes, había también este apoyo de cada semana podías ir a ver un mercado gratuito. Y bueno, eso era para todas las parejas, o sea, la gente, no era como no que era sopa mamás o así, ¿no? Entonces te da ese tiempo para reconstruirse sin sentir que estás fallando. Y eso me gusta, porque no es desde un discurso, sino desde la estructura. Entonces ahí entendí algo muy fuerte: la independencia no es solo una decisión personal, es una estructura social. Y que es difícil poder entenderlo porque a veces es muy fácil, yo he caído en eso, es muy fácil decirles a estas personas, o sea, a estas mujeres, no, o sea, tranquila, como que apóyate de tu pareja, sobre todo en Latinoamérica, en nuestro país, o sea, apóyate de tu pareja, tú puedes como que descansar, haz tu maternidad en paz. Pero si hay una persona detrás haciéndote bulla, diciéndote, es que no haces nada, es que no quieres trabajar, es que te da la pereza, es que mírate, es que, o sea, se vuelve complicado, se vuelve un ruido aquí que no te permite más todo el ruido hormonal y de posparto y de todo que estás moviéndote. Entonces entra en un conflicto muy fuerte, o sea, entras en depresión, entras en campos que son totalmente desconocidos. Desconocidos, que son temporales y que realmente necesitas apoyo. Necesitas generalmente apoyo de tu familia, y que obviamente, como estamos hablando, aunque indirectamente necesitas apoyo de esta estructura social del gobierno, porque si una de las ventajas que pudimos ver que hemos podido ver en esos países es que cuando tienes estos cambios hormonales, cuando tienes estos cambios de vida, cuando cambias de etapa en la vida, necesitas esa libertad para poder explorar tus sentimientos, para poder explorar lo que te está pasando. Pero si es que está ligado si estás tan ligado a lo económico y estás tan ligado a una agresión intrafamiliar, que es lo que ha pasado muchas veces, no te da tiempo para poder para explorar, y eso también hace que le transmitas a tus hijos, que transmitas a toda tu familia. Exacto. ¿Okay? Entonces, cuando logras entender todo esto cambia completamente la conversación de pareja. Porque cuando el sistema acompaña, la mujer no tiene que demostrar que vale todo el tiempo y que siempre está haciendo cosas, ni que el hombre tiene que sostener en silencio. Entonces, te da el motivo y te da la gasolina a poder explorar de una mejor manera las cosas para poder construir desde cero. Y yo creo que en Canadá no sentí que tenía que justificar cada pausa. No sentí que tenía que correr para probar que seguía siendo válida. Y eso emocionalmente te da algo muy importante: permiso para reconstruirte sin culpa.
Y yo creo que cuando una mujer tiene como esa tranquilidad y puede tener esa pausa sin sentirse que falla o sea, que se falla a sí misma y que falla a su familia o que falla a su pareja o que falla a una sociedad, porque no estamos hablando solo de la pareja, ¿verdad? No vamos solo a cuchillar a la pareja. Yo creo que una sociedad también hace parte de esto y a veces, lo siento, pero las mismas mujeres, entre mujeres, somos muy de ponernos el cuchillo ahí, o sea, mírala, no hace nada, o sea, no le da ganas de trabajar, o sea, las mismas mujeres a veces entre mujeres nos acuchillamos y nos volvemos enemigas o nos volvemos, o sea, el machismo no está ligado solo en la mujer, sino en el hombre. Lamentablemente tenemos esos tintes aún, existe un trabajo muy largo por hacer y eso es difícil porque yo creo que a uno lo rompe por dentro, entonces el poder tener esa pausa y esa libertad hace que tú puedas reordenar las cosas desde una resiliencia real, Claro, pero desde una empatía que los demás te están teniendo y te la tienes a ti, o sea, puedes hacerlo con paz. Pero como tú mismo dices, o sea, no todo depende del gobierno, también depende de nosotros como seres humanos de poder tratar bien a las personas que están alrededor nuestro y que no necesitas ser mamá o no necesitas ser papá para poder ser empático con la persona que está al frente tuyo. Y es algo que yo rescato aquí mucho de Estados Unidos, que como rescato cosas de Canadá y rescaté que la estructura social allá es muy buena y te apoya y te empuja y te ayuda a ser independiente y te ayuda a encontrarte contigo mismo y alzar tu voz, que es algo que me pasó a mí como hombre, que me faltaba mucho. Aquí en Estados Unidos, en la comunidad en donde nosotros vivimos y especialmente donde yo trabajo, te apoyan mucho a la familia. Es algo que siempre están preocupados por tu familia. Siempre están que pases con tu hijo, de que lo vayas a ver al colegio, que si tienes que quedarte trabajando en casa, estés con ellos. O sea, que no te ponen el pie como en otros lugares donde dicen, ¿tienes hijos? No, es que no eres tan productivo si tienes hijos. O tienes hijos, haz que alguien más se haga cargo. O cuando estás en una entrevista de trabajo y te dicen, tú te haces cargo de los hijos, y es como que te quedan viendo mal y no te contratan. Aquí es todo lo contrario. Cuando tú entras con la verdad desde un principio, es una fortaleza que tú tienes en tu vida. Yo creo que hay una cosa muy importante que me estoy olvidando, o sea, creo que el que puedas tener esa independencia como mujer, sin olvidarme de los hombres también tienen una culpa menor económicamente, porque así como los hombres a veces se hacen cargo 100% económicamente mientras una mujer está en posparto o tiene un niño, y bueno, ahora cada vez sí es más difícil porque la vida económicamente es más, o sea, es más alta, es más caro, es todo tener, o sea, a una sola persona trabajando. Esa carga tan pesada de llevarlo económicamente solo una persona también se vuelve desgastante y también se vuelve una presión. Y yo hablaba en un episodio que incluso no es muy lejano, creo que fue en la temporada anterior, sobre el posparto y la idea de que un hombre pierde a un hijo, pierde a una mujer y pierde muchas cosas cuando alguien, o sea, cuando una mujer da luz, ¿no? Y entonces es esta sensación también de que ustedes se vuelven proveedores al 100% y entonces tampoco tienen esos tiempos en familia, esos tiempos con su hijo para conectar, porque es una persona totalmente nueva, y con su esposa, porque obviamente se pierde la conexión y que incluso creo que uno de los episodios que vienen a continuación de los que esta temporada ofrece es que vamos a hablar de eso, o sea, cómo nos hemos perdido a veces también como pareja cuando uno es padre, porque sí se pierde uno, o sea, y volverse a encontrar y volverse como o tratar de no desconectarse vuelve a veces muy pesado, muy fuerte y muy desgastante, porque a veces llegas en las noches, a las 9 de la noche de ya no puedo más con mi vida, o sea, no me pidas más. Bueno, pero también creo que hay que hablar antes de pasar al tema de la paternidad, que es un tema que nos encanta y solo hablamos de esos temas, que sí es muy importante porque ahí es a donde yo voy, donde el feminismo también se expresa de una manera de apoyo a poder construir una sociedad y una estructura familiar con más equidad, no igualdad, sino con mucha más equidad. Cuando la mujer logra dar esas oportunidades al hombre de poder explorar espacios donde nosotros no estamos acostumbrados a explorar, como cuidar, como estar en casa, como poder paternar de una manera no solo económica, de proveer, sino de una manera más de poder construir sentimentalmente con tus hijos, sea
tus hijos. Es súper importante entender que es una de las cosas que yo admiro de las mujeres que me rodean en general, porque es algo que yo veo que no todos tienen el privilegio de algo que nos construyó a nosotros, de que las mujeres que nos rodean han logrado dar la oportunidad, porque trabajan y han salido adelante, de poder que los hombres también conecten con sus hijos de una manera no solo de proveer y del deporte, sino de realmente estar ahí en casa. Yo lo dije hace un ratito, creo que con otras palabras, pero creo que es importante retomar un punto hablando con el tema que me estás también mencionando. No todas las mujeres que reciben apoyo están renunciando a su libertad. O sea, muchas están gestando su manera de volver a ser una versión nueva y diferente de ellas mismas. Y eso no las hace menos feministas, las hace humanas. Y yo creo que la culpa femenina es un tema muy fuerte de topar. Muchas mujeres sienten culpa no porque dependan, sino porque les enseñaron que su valor está en producir dinero. O sea, a todos nos han enseñado que producir dinero es a veces mucho más importante que cualquier cosa, que seguir tus sueños, que hacer algo que te gusta. Y desde o sea, yo creo que metiendo aquí mi logoterapia, yo creo que cuando el sentido de tu vida se hace a rendimiento, cualquier pausa se vive como fracaso, y eso se vuelve muy difícil de llevar. Y por otro lado también hay presión. A los hombres nos enseñaron que si no proveemos fallamos por completo. Entonces cuando sostenemos económicamente a veces también cargamos con miedo y expectativas en silencio. Entonces por eso el hablar de dinero sin ninguna ideología, sin hablar de machismo, sin hablar de feminismo, sin hablar de ninguna perspectiva, sino de hablar de que el dinero es simplemente un recurso que tenemos en la vida, como el amor, como tenemos otras cosas más, que no es lo más importante, es algo que existe en la familia, es bien importante, porque así como el dinero es importante, también es el mantener la casa, están al mismo nivel, es lo mismo. Y el rato en el que tú le pones en un pool de responsabilidades y tú le dices escoge el que tú quieras o dividámonos como tú quieras, eso te hace humanista, eso te hace que respetes al humano que está enfrente tuyo. Y por eso, para mi punto de vista, para la forma en la que yo crecí, en la forma en la que yo pienso y en la forma en la que yo quiero que mi hijo crezca, es que más allá de respetar al ser humano por sus facciones, cualquier tipo de facción que tenga, es respetar al ser humano que tienes adelante con la facción con la que él es, o sea, con la facción que él es, tú respetas a ese ser humano y eres igual a ese ser humano. Yo creo que ahí vas a decir algo más. Sí, yo decía como valorando lo que le hace bueno a ese ser humano y reconociendo lo que no se siente cómodo. Porque es lo que ha pasado muchas veces en nuestra casa. Hay muchas veces en las que yo me he sentido más cómodo haciendo cosas de la casa que trabajando, y tú has salido a trabajar y no has hecho cosas de la casa. Y hay otras épocas en las que se han dado la vuelta por completo, donde yo me dedico solo a trabajar, tú solo a las cosas de la casa, momentos en los que nos hemos dado mitad, momentos en los que ninguno de los dos nos sentimos cómodos haciendo nada de lo que pasa en nuestras vidas, entonces nos ha tocado repartirnos por obligación todo. O sea, creo que es buscar un equilibrio sentimental y no ideológico. Sino pero esto se ve hablando, o sea, y el problema es una de esas razones por las que todo esto sucede. Allá quería yo. Es que no hablamos, y no hablamos, me refiero a hombres y mujeres, porque las mujeres podemos hablar mucho, pero no hablamos de los temas que nos molestan. Y entonces los hombres no son adivinos y se vuelve un tema donde tienes que entenderlo sin decirlo. O sea, para el hombre tienes que entenderlo sin que nosotros te lo digamos, o para el hombre también que le cuesta mucho sacarlo y decir lo que le pasa. Entonces se vuelve una falta de comunicación constante, que pienso que es una de las razones por las cuales también hoy existen tantos divorcios, o hoy existe una facilidad en donde solo percibo que no hay ni siquiera una comunicación o una mesa con palabras puestas antes de tomar una decisión de separarse. Muchas de las veces. Estoy intentándolo, pero ¿qué tanto te sentaste a conversar y a hacer acuerdos y normas y hacer esto una empresa? O sea, porque es que las empresas funcionan por algo, ¿no? O sea, tienes un contrato, tienes reglas, tienes normas, tienes cosas que
que funcionan y que hacen que la otra persona respete, ¿cierto? Entonces, si tú llegas con esto a la mesa, creo que se hace un poquito más llevadero y fácil porque hablamos lenguajes muy... que los dos vamos a entender. O sea, todos hemos trabajado y entonces el hombre va a entender porque es un contrato y la mujer va a entender porque es un contrato. O sea, y vas a poder percibir las cosas de una manera muy diferente a sentémonos y quejémonos de todo lo que nos pasa. Si existen cosas que podemos ponerlas de esa manera como una empresa, creo que se vuelve un poquito más llevadero la comunicación en vez de un es tu culpa o son tus problemas. O sea, los problemas, el problema no es el de al frente, los problemas están en esa mesa y hay que solucionarlos. Y siempre te lo he dicho, me parece que ahí es donde radica la diferencia entre comunicarse y, o sea, perder el tiempo. Y lo que dijiste hace un ratito, tengo 2 palabras. Creo que vamos muy ligados a dependencia versus opresión. O sea, hay una diferencia muy grande en ello cuando hablamos de dependencia, lo que estabas hablando sobre opresión. Entonces, aquí hay una línea que para mí lo cambia todo. Ser sostenida no es ser anulada, el apoyo no es control. Entonces, la pregunta no es, ¿me mantienen? La pregunta es, ¿tengo voz, elección, respeto y la posibilidad real de volver a moverme? O sea, yo te voy a hablar ahí desde un punto bastante de privilegio en el cual yo la mitad de este 2025 yo pude ser sostenido. Y como hombre yo creo que es un privilegio decir esto, pero creo que para muchos hombres sería como que lo peor que les pudo pasar en la vida. A mí al principio del 2025 Diana me sostuvo en todo sentido. Sentimental, económico, social, mi familia de origen, todo. O sea, Diana me cogió como si yo hubiera estado en un posparto y me hizo así. Y me sostuvo por 4 o 5 meses y me puso en un lugar donde pudo estar bien. Entonces, es bonito saber, y también como hombre, me encontré con mucho de estas conversaciones que seguramente a ustedes les pasa, a todas las mujeres. Les pasa todo el tiempo, les pasa desde que tienen 15 años hasta que son muy grandes. Este pensamiento de no valgo, porque no produzco, porque no hago, porque en la casa tengo solo ganas de estar llorando, tengo ganas de solo estar durmiendo, le veo a mi hijo y no lo soporto, porque, disculpen, la ideología no le soportaba a Tiago en ese momento. Aquí no romantizamos las paternidades, por favor, muchachos, los que nos estén escuchando y sean padres, si no les parezca, por favor, gracias por estarnos escuchando. Entonces yo le decía a Diana como que, y eso que yo solo tuve 4 meses de lo que ustedes tienen toda una vida. Entonces creo que necesitamos más hombres feministas para que entiendan que sostener no es oprimir. Sostener es ponerte en los zapatos de las otras personas y decir hoy me necesitas. Así como todos los hombres necesitamos de las mujeres de una manera no económica, tal vez no económica, y sí económica. Yo necesito mucho de ti económicamente. O sea, es que es trabajar pero en el sí sentimental. desde equipo, no desde el ego. Exactamente, porque yo necesitaba sentimentalmente que alguien me sostenga en un momento y el abrir como hombre y decir estoy mal, necesito que me escuches y me está pasando esto y sacar todo el listado de hombre y saber que una mujer no te va a decir eres débil y te va a dejar es un apoyo enorme. Y eso a ti, yo considero que para mi perspectiva de feminismo te hace una estrellita. Okay. Porque el problema nunca es el dinero, es cómo se usa. Exacto. Bueno, yo creo que además hay una cosa muy importante que Ricardo, creo que por aquí me iba a hacer un chiste muy interesante porque yo me acuerdo que hablamos un poco de este episodio, así como en esta calle incluso. Ya luego les contaremos por qué estamos grabando otra vez en el carro. Porque hubo una temporada que grabamos en carro, ¿cierto? Sí, era una muy bonita, 2023. Entonces va a volver a empezar, creo, este tema. Luego les contaremos por qué. En realidad es que si Diana no estuviera en casa, hoy por hoy yo no supiera ni dónde está la sal. Pues este tipo de cosas no se cotizan en la bolsa. No, es que no se cotizan en la bolsa. Y no es de un tema que ya, si es que quieren verlo, no es de un tema machista de que yo no topo la cocina porque no sé ni cocinar. No, sí sé cocinar. Y sé cocinar rico. No tengo práctica y se me quema ahorita muchas cosas porque no sé cómo funciona nuestro horno.
Pero es por otros motivos y por otras circunstancias en nuestras vidas. No porque no sepa hacerlo y no porque no me guste hacerlo. Es No, porque de en este hecho, momento yo aprendí a no estoy cocinar ahí. cuando Tiago nació, o sea, antes de eso, el único que se encargaba de él y mi abuela me va a coger este veredicto es que yo dije, yo nunca voy a entrar a una cocina y la persona que se case conmigo tiene que entender que se va a dedicar toda la vida a usar la cocina porque a mí no me gusta la cocina. Heme aquí, cuando uno dice palabras que no debería decir porque luego toma tu dulce, aquí estoy. O sea, yo hoy me encargo de la cocina, le he aprendido a coger cariño y creo que va más allá porque yo trabajé en una cafetería y amo hacer ensaladas y amo hacer comida así, muy pronto, o sea, muy rápida también, no me gusta quedarme en ese espacio. Pero bueno, sí, va, exacto. El trabajo invisible sigue siendo trabajo, aunque no tenga un sueldo. Y eso es importante también mencionarlo y destacarlo porque a veces no valoramos esos espacios. Y no estoy hablando solo de los hombres. Yo creo que hombres y mujeres que trabajan y que la otra persona o la pareja, porque hoy se ve más que también los hombres se dedican al hogar y las parejas se quedan en casa, a veces borramos ese pedacito donde es importante valorar lo que hacen en casa y que es mucho trabajo, es mucho desgaste y a veces no solo se ve en lo que ves así superficialmente, se ve en las compras, en lo mental, ¿no? En lo que hemos hablado siempre, en lo mental, en las compras, en el dentista, en los doctores, en todo lo que uno tiene que hacer, que está aquí en la cabeza moviéndote la rueda, diciéndote esto te falta hacer. Y aparte de tus obligaciones ya normales que tienes todos los días, que por obligación tienes que hacerlos, aparecen muchas otras cosas. Entonces, yo creo que para mí el feminismo sano no invalida al hombre. Eso sí creo que voy a dejarlo claro. No lo usa. Para mí el feminismo sano no odia al hombre y creo que construye relaciones más justas y vamos desde donde puedes sostener y puedes sentirte sostenido en diferentes momentos, que era lo que dijiste hace un momento tú. O sea, hoy puedes ser tú, mañana puedo ser yo. Entonces no se trata de poder, se trata de equilibrio y conciencia. Y yo creo que como hombre te puedo decir que si es que queremos un poco más de una vida más sana y una vida más con menos depresión y con menos de esta energía masculina tan tóxica que nos rodea, creo que podemos tener la conciencia de poder pedir ayuda a las mujeres y ser un poco más feministas en ese punto. Los hombres también tenemos la responsabilidad de ser feministas. Los hombres también tenemos la responsabilidad de pensar que hay algo que se tiene que seguir trabajando en la sociedad, que nos tenemos que seguir trabajando nosotros mismos, y aunque tú creas que ya estás curado con el feminismo, de que ya no vives en una sociedad feminista, si tú piensas que ya no vives en una sociedad feminista, es porque tienes que revisar muy adentro tuyo que sí hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir trabajando porque todavía el humanismo no ha llegado a un punto de decir, ya, es que todos eso no es así. nuestro Entonces lado yo creo masculino que y femenino, ¿no? el otro día estaba el psicólogo que estamos siguiendo últimamente, él explicaba esto, ya no. Una cosa es tener energía masculina y otra cosa es tener energía feminismo. A eso me voy. Y ya no es lo mismo, pero eso es para otro podcast. Por eso, bueno, o sea, eso me les voy. voy a dar, tenemos energías. Les vamos a dejar preguntas a la audiencia, ¿ok? Ok. ¿Estoy pidiendo igualdad o privilegio? ¿Qué es? ¿Mi discurso coincide con mis actos? O sea, ¿tu ideología es realmente lo que tú estás haciendo en tu vida y lo que tú estás practicando? ¿O simplemente te quedaste en los libros y en lo que te dijeron que tienes que pensar? ¿Estoy recibiendo apoyo o evitando responsabilidades? Porque hay una línea muy delgada donde yo estuve ahí, donde realmente ya tenías que definir dónde realmente era apoyo o ya simplemente ya estaba solo echando la pereza. Y yo creo que, y sobre todo, el problema, una pregunta muy esencial, cerrando las preguntas, es si el problema es que me mantengan o que me enseñen que sin producir no valgo nada. Creo que es un tema que tenemos que revisarlo como parejas y que se debe hablar. Yo sé que son temas conflictivos y difíciles, pero siéntense ustedes, no su ego, no pongan su ego en la conversación. Este episodio no es para dividir, es para ordenar el discurso con la realidad. O sea, siéntense como pareja, pongan los papeles, los platos, las cosas en la mesa. O sea, todo esto
no se lo tomen personal. Cojan y pónganlo en la mesa y digan, ok, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer con esto? Como quítate esa responsabilidad que tienes tú la culpa, o sea, cualquiera de los dos, sino pónganlo en la mesa a este elefante blanco que está ahí y convérsenlo. O sea, oye, esto está pasando. ¿Qué sucede? Y no, o sea, yo creo que cuando quitas el ego, dejas de pensar que te están atacando. Dejas de pensar que es contra ti. Dejas de pensar que todo se trata de ti y depende de que tú eres el problema. A ver, y creo que parte de dejar el ego es muchas veces lo que tú dices, sentarte a conversar. Pero cuando comienzas a conversar dejando de un lado el odio y empezamos a hablar desde la verdad, las relaciones sanan. Y no solo las relaciones, porque eso me he encontrado yo. Porque muchas veces me han dicho, si quieres arreglar tu relación, conversa. Y muchas veces te sientas a conversar forzadamente. Pero yo en muchas conversaciones que he tenido contigo me he encontrado arreglando mi ego. Encontrando preguntas mías propias de decir, oye, no, sí, o sea, es acá, es el espejo. Estoy viendo lo que está pasando de mi lado. Estoy viendo a una persona que está frustrada, diciendo de las cosas que necesito cambiar y no. Y ella es la única que tiene voz en decirme las cosas, porque si en cierta parte la persona que está, y eso es como hombre, si la persona que está al frente tuyo te está diciendo algo que necesita, mira el lado positivo. Le estás dando confianza y eres su espacio seguro. Entonces no hagas que su espacio seguro se vuelva ya no su espacio seguro, sino su espacio donde hay violencia. Si no es su espacio seguro, abre los brazos, cura tu ego y abraza. Yo creo que el feminismo que sana no te exige ser invisible y te permite ser humana, te permite ser responsable de las cosas que quieres. Y yo voy a decir algo que me voy a dar en el pie, pero creo que a veces yo siempre digo que con actitud lo es todo. Sí, todo es actitud. Ayer tuvimos esa conversación. Y me voy a dar en el pie. Yo sí estoy clara que sí, eso sí es verdad. La actitud define y cambia mucho tus días, tu argumentación y tu forma de hacer las cosas y tu vida. Pero no todo se arregla tampoco con actitud. Yo creo que a veces también se necesita sistema. Sí. Y eso hace que la actitud y el sistema se complementen, o sea, puedas decir, ok, entonces sí. Bueno, y bueno, yo con eso... yo creo que en el siguiente episodio necesito sacar un spot, porque es algo que me gusta mucho y quería hablarlo y lo tengo aquí tragado porque quería hablarlo y me dijiste que no lo diga. Pero Canadá me enseñó a no pedir permiso. Feminismo estructural versus discurso vacío. Wow, porque es un tema muy interesante y controversial. Yo tengo ahí ejemplos donde veo gente feminista de libros literalmente. Yo quiero decirles que tengo muchos sentimientos encontrados de volver a empezar estos podcasts. Gracias, y si algo te sonó de todo esto, por favor no te olvides de compartir, suscríbete si estás en YouTube. En YouTube nos puedes ver en las pantallas a lo grande, en Spotify puedes escucharnos. Y no hagas que esto se quede aquí. Por favor, difúndelo. Esto es lo que nos hace sentirnos vivos, nos hace sentir que cada palabrita puede llegar a alguien y que le resuene. Yo sí también quiero como mencionar aquí, no es spot publicitario, pero sí lo es. Sí. Acabo de lanzar hace un tiempo mi segundo libro, que se trata de resiliencia y habla sobre los pasos que se viven en un duelo, y hablo de duelo en pérdidas en general: la pérdida de un trabajo, la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja en vida o no, las pérdidas que uno tiene a lo largo de su vida y que son importantes aprender a sobrellevarlas, a pasarlas, de una amistad, no sé, de cualquier pérdida que tú creas. Ese libro no tiene casi nada escrito. Quiero contarles que ese libro tiene 30% escrito y el 70% de estas matemáticas lo haces tú. ¿Por qué? Porque está toda una ciencia escrita ahí para que tú revivas tus espacios y puedas sanarlos y puedas construirlos, y el color es lo más lindo. O sea, para mí siempre la muerte, yo siempre he sido peleada en la muerte con el color negro. Yo amo el color negro, pero para mí la muerte no representa el color negro. No. Y yo siempre he sido peleada con eso. Recuerdo mucho que cuando mi papá falleció, yo me vestí de blanco.
En el primer año me vieron con cara de ¿qué te pasa, loca? Entonces creo que es un poco va por ahí. El color de mi libro es beige, es un color que para mí representa algo muy lindo, como algo muy sanador, y para mí el duelo es eso. Puede volverse algo muy sanador y muy lindo de llevar en tu vida si sabes llevarlo. Creo que es un muy buen cierre. Gracias y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentres con tu familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes. Familias creadas con amor.